Hola a todos. No estoy muy acostumbrado a esto, así que disculpen si estoy un poco nervioso. No estoy seguro de cómo abordar esto, pero quiero compartir lo que sucedió con otros fanáticos de Italia como yo. Esto ocurrió hace un tiempo, antes de que comenzaran las clases, pero debería retroceder aún más para cuando realmente comenzó. Fue cuando Access Power Italia estaba en su apogeo. La segunda temporada seguía siendo un éxito en el fandom, ofreciendo nuevos episodios gloriosos cada lunes. Mi hermana mayor y yo estábamos muy involucrados en la serie, lo cual era raro, ya que a menudo no compartía intereses conmigo. Claro, me esforzaba por interesarme en lo que ella hacía para que al menos tuviéramos una razón para pasar tiempo juntos, pero esta fue la primera vez que ella se unió a mi fandom sin que yo lo intentara. Fue realmente agradable, considerando que en nuestro pequeño pueblo aún era desconocido. Era aún mejor tener a alguien con quien compartirlo. Cosplayamos juntas, vimos episodios juntas, compramos mercancía juntas. Aunque ella siempre podía conseguir más cosas que yo porque tenía un trabajo. En algún momento, incluso compró un DVD pirata de Italia para poder verlo en cualquier momento. Agradezco a mi madre por prestarme su cámara para tomar una foto antes de que la vendiera la semana siguiente. Naturalmente, todos los episodios estaban extraídos de sitios de internet que los tenían subtitulados. Vi 1 o 2 episodios con ella, pero realmente estaba contento viéndolos en línea, así que la dejé a su aire. Unas 2 o 3 semanas después de que consiguió el DVD, comenzó a actuar de manera extraña. Extraña es la mejor manera de describirlo. De repente, dejó toda la serie de Italia, apartando su mercancía, guardando sus cosplays de Italia, incluso vendiendo algunos. Cuando intenté preguntarle qué pasaba, simplemente dijo que no quería hablar de eso, hasta el punto de que me fulminaba con la mirada si lo mencionaba. Estaba extremadamente decepcionado por perder a mi hermana en cuanto a la unión fraternal y al fandom. En ese momento, asumí que simplemente había dejado de interesarle o había encontrado algo mejor, especialmente cuando comenzó a leer Homestuck poco después. Ahora es cuando las cosas se pusieron aún más extrañas. Ha pasado un tiempo desde entonces, probablemente alrededor de un mes, y no estoy seguro de por qué, tal vez una llamada telefónica de mi mejor amigo, sentí el impulso de ver algunos episodios con el clásico y querido Italia. En ese momento, mi padre estaba trabajando en el internet porque estaba cambiando de proveedor de telefonía y todo ese lío, así que decidí buscar el DVD de Italia que tenía mi hermana. Me tomó un buen rato, pero lo encontré empujado al fondo del gabinete de DVDs. No estoy seguro de por qué lo había puesto ahí. Es decir, en ese momento. El DVD pirata no estaba tan mal, realmente. Tenía arte de fans de todos como chivis alrededor del mundo, con el título en la parte superior. Lo mismo para el disco, solo era arte de fans impreso. Puse el DVD en el reproductor de mi habitación y decidí revisar los episodios para encontrar uno realmente divertido. Y mientras revisaba la opción de elección de episodios, encontré algo realmente extraño entre los episodios 23 y 24. Para aquellos que no lo saben, son los episodios de Liechtenstein y Suiza. Muy lindos, de hecho. Y el 24 tiene la conclusión del arco de la Isla de los Ejes. Pero había otra opción cuadrada, como un episodio. Pero realmente no había un título al lado que dijera qué número era o de qué trataba el episodio. Aunque no fue que estuviera sin título lo que llamó mi atención, sino la captura de pantalla. Era Italia, sonriendo, mirando hacia arriba con una mirada de satisfacción, y sus ojos realmente abiertos, con ojos brillantes y lo que parecía arena, como si estuviera acostado en ella. Esto me dejó alucinado, ya que era algo nuevo, y siempre anhelo algo nuevo en los fandoms. Quizás era un capítulo oculto del que no estaba al tanto, como un episodio extra. Y mordí mi labio y temblé de emoción. Y sabía que tenía esto solo para mí. Fui a mis amigos a contarles sobre esto. Iba a ser más conocedor que nadie.
Por supuesto, al mirar atrás, desearían no haberlo encontrado. Sin mucho más, hice clic en el botón de selección en mi control remoto para verlo. Apareció una animación de título como siempre, la gran orquesta sonando durante unos segundos para mostrar el katakana japonés de Italia, con Axis Powers al lado. Poco después, cambió a la vista de la isla en la que los ejes estaban varados. Japón y Alemania sentados a la sombra del árbol, mientras Italia simplemente yacía en la arena, absorbiendo el sol con esa expresión linda y tonta en su rostro. Antes de continuar, he leído historias como esta antes sobre episodios perdidos de dibujos animados, historias en las que no creía hasta ahora, honestamente. Y sé cómo hablaban de que era de una calidad extremadamente mala, pero esto en realidad no estaba tan mal. Quiero decir, claro, no era la mejor calidad. Aún era bastante pixelado por haber sido extraído del sitio y luego grabado en un disco, pero estaba bien. El sonido estaba un poco amortiguado. Nada demasiado fuera de lo común. Por supuesto, esto solo lo hizo más espeluznante más tarde cuando se pudo ver mejor. Pero, bueno, llegaré a eso en un momento. Volviendo al episodio. Mientras Italia tomaba el sol con su chaqueta y pantalones cortos, la cámara se dirigió a Alemania y Japón. Aunque ambos parecían un poco molestos, sino un poco preocupados. Y luego comenzaron a hablar. Dos cosas me desconcertaron. Una, no había subtítulos, así que no tenía idea de lo que estaban hablando. Y dos, sus voces eran realmente las de quienes los interpretaron en la serie. Estaba extremadamente impresionado por tal metraje en bruto, aunque me molestaba un poco que no hubiera subtítulos. Bueno, mientras Hiroki Yasumoto, o Alemania, siguiera hablando, estaba feliz todo el tiempo. Bueno, los dos parecían estar charlando sobre algo serio. Alemania se agarraba el estómago de vez en cuando con dolor, mientras Japón asentía y ponía una mano en su estómago también. Mi suposición era que se habían quedado sin comida en la isla, así que estaban hambrientos. Fue un bajón para comenzar un episodio, pero era solo el principio. Probablemente había una forma divertida de conseguir comida más adelante y justo entonces Italia había llamado, haciendo que los dos miraran hacia donde estaba, que ahora estaba corriendo por el océano. Les hizo señas y los dos le devolvieron el saludo sin entusiasmo antes de que el otro volviera a jugar en el sol y el agua. No noté esto hasta entonces, pero lo único que sonaba de fondo eran las olas del océano. Algo no raro, pero ciertamente mantenía la atmósfera un poco estoica, especialmente cuando el enfoque estaba en las naciones hambrientas y preocupadas a la sombra. Pero de cualquier manera, estaba demasiado absorto en el hermoso nuevo material. No lo cuestioné. Ni siquiera me importaba no conocer la mayor parte. Me importaba principalmente las acciones, de todos modos. Las naciones estuvieron en silencio por un tiempo antes de que Japón pareciera preguntar algo y Alemania lo miró con sorpresa, casi exclamando antes de ser callado en silencio por la nación isleña, haciéndolo susurrar la línea en su lugar. ¿Qué estaba pensando Japón? Pensé. Pero Japón repitió la declaración japonesa en un tono más bajo y claro, sin apartar la mirada de Italia y el agua, excepto por un momento. Los dos discutieron el asunto, obviamente hablando sobre el italiano, aunque pronto los dos asintieron en acuerdo. Y en ese momento, aunque solo fue por unos segundos, Alemania hizo la cara más triste que había visto, como si pudiera estallar en lágrimas en cualquier momento, pero lo contuvo. Honestamente, me quedé impactado por tal emoción, aunque fue breve, me hizo preguntarme aún más qué lo había provocado. Bueno, la escena cambió a la noche y las tres naciones se acurrucaron alrededor del fuego para calentarse, aunque parecían al menos contentos con sus chaquetas puestas cerca del fuego. Como de costumbre, Italia estaba profundamente dormido junto a él, durmiendo plácidamente mientras dejaba a las otras dos naciones con sus pensamientos. Aún solo se escuchaba el sonido del océano rompiendo contra la orilla de fondo mientras los dos estaban en silencio.
aunque pronto la cámara los enfocó, dándose un sutil asentimiento al unísono. Los dos se levantaron, se acercaron a Italia y lo levantaron con mucho cuidado, sin querer despertarlo. En este punto, estaba extremadamente confundido. ¿Qué planeaban hacerle? ¿Iban a llevarlo a un nuevo lugar? Silenciosamente, movieron a la nación dormida hacia el océano, colocándolo cuidadosamente boca abajo, Japón colocando sus manos sobre la cabeza del otro para mantenerla bajo la superficie del agua. No pasó mucho tiempo antes de que Italia comenzara a agitarse, burbujas estallando furiosamente en el agua junto a su cabeza, solo para que Japón presionara más fuerte mientras Alemania miraba hacia otro lado, con los ojos cerrados y los labios mordidos. Mientras esto ocurría, mi boca estaba abierta de par en par. Japón y Alemania estaban ahogando a Italia. ¿Por qué? Mientras veía esta locura, reconocí las palabras Gomenasai Italia viniendo de Japón. Lo siento, Italia, ¿qué demonios? Aproximadamente 15 segundos después, que se sintieron como una eternidad viendo a esta pobre nación, los miembros de Italia se quedaron inertes con un chapoteo en el agua. Las burbujas dejaron de subir. La acción estaba hecha, ¿pero por qué? Japón y Alemania levantaron al empapado Italia y lo llevaron de regreso a la orilla, colocándolo junto al fuego. Mientras Alemania se sentaba a un lado, simplemente mirando el fuego como si contemplara lo que acababan de hacer, Japón desenvainó su espada y se arrodilló junto al cadáver, quitándose su propia chaqueta y dejándola a un lado. Con una última mirada al rubio antes de volver la vista hacia abajo, Japón respiró profundamente antes de hacer una incisión desde la base de su cuello hasta el ombligo, cortando un poco más para poder voltear la piel y revelar los órganos ensangrentados de una nación que una vez vivió. En este punto, tuve que pausar el episodio, sintiéndome bastante mareado. Simplemente no podía creer lo que estaba viendo. Quiero decir, leo y veo cosas de Italia Gore, pero verlo hecho en el estilo del estudio y con las voces oficiales, quiero decir, si es falso, es un muy buen artista y un muy buen imitador de voces. Era simplemente demasiado surrealista para mí. Y mientras tenía la televisión pausada, tuve la oportunidad de mirar bien el interior de Italia. Suena tan extraño. Y simplemente se veían tan reales. No es que estuvieran exageradamente detallados, pero como si el artista hubiera mirado la anatomía interna de una persona durante horas, dibujando cada pequeña curva para hacerlo realista. Quería dejar de ver. Quería simplemente apagarlo y abandonar esa televisión con el DVD adentro, pero ya estaba demasiado adentrado. Tenía que ver esto hasta el final. Me perseguiría por el resto de mi vida si me detenía aquí. Después de tomar un pequeño respiro, beber un poco de agua, presioné play en el control remoto y reanudé la locura. Instantáneamente, fui recibido con un sonido de sorbo de Japón deslizando sus manos en el cuerpo de Italia y sacando uno de los órganos. Parecía el hígado, pero era tan detallado que era difícil no confundir los órganos. Japón suspiró mientras cortaba la conexión con su espada y colocaba la masa de un órgano en la chaqueta descartada del otro antes de volver a entrar y apartar un riñón, ambos, mientras Japón buscaba. Alemania alcanzó unos palos afilados que parecía haber reunido antes y atravesó el extremo afilado a través de cada órgano que Japón había dejado de lado. Con un suspiro triste, colocó los kebabs de órgano sobre el fuego para que se cocinaran, lo cual no sabía cómo era posible. Una vez más, después de un periodo aparentemente largo, Alemania sacó el hígado ya cocido del fuego, mientras le entregaba a Japón, quien lo aceptó, con sus brazos todavía manchados de sangre, un riñón. Ambos estaban en silencio antes de que Japón murmurara itadakimasu y ambos tomaran un gran bocado de él. Todavía me hace sentir raro cuando pienso en ver esa escena, pero el mareo desapareció al escuchar algo que me hizo jadear. Ambos se giraron sorprendidos. La cámara se desplazó hacia donde Italia seguía despierto. ¿Qué? Quiero decir, ¿cómo estaba despierto? Lo ahogaron.
¿O solo estaba inconsciente? Ni siquiera estaba seguro de lo que estaba pasando y parecía que los otros dos tampoco tenían idea. Alemania y Japón intentaron explicarse, pero Italia comenzó a ponerse más nervioso al darse cuenta lentamente de lo que estaba sucediendo y comenzó a gritar de dolor, miedo y tristeza. No podía ni siquiera identificar qué emoción estaba allí, pero era tan extraño escucharlo así que casi sonaba como si el hombre que lo interpretaba estuviera en una gran cantidad de dolor. Alemania y Japón se acercaron a él, tratando de hacerlo callar, aunque después de la gran confusión de todos gritando a la vez, Alemania fue el que finalmente gritó para que todos se callaran, sacudiendo a Italia, tratando de hacerlo callar, lo que resultó en solo tirar del rizo para detenerlo momentáneamente. Y en este punto, cuando debería haberme reído, estaba prácticamente al borde de las lágrimas. Alemania trató de parecer fuerte y trató de explicar su situación, y mi suposición de la situación era que no quedaba comida, así que iban a comer a Italia ya que él era el más débil, aunque era una nación, ¿verdad? Todos son naciones, ¿por qué tuvieron que recurrir a eso? ¿Es por eso que Italia se despertó? Pronto Italia gimió en comprensión, gimiendo de dolor y miedo, mientras balbuceaba algo, deteniéndose en un punto para toser sangre que goteaba por su barbilla. Y ahora fue el turno de Japón de hablar, pareciendo intentar consolarlo con un tono suave, y después de su pequeño discurso, Italia asintió una vez más antes de mirar hacia abajo, viendo que Alemania estaba apretando su mano con fuerza. Con otro asentimiento de la nación alemana y japonesa, Japón volvió a meterse la mano en su ahora algo funcional cuerpo, sacando y cortando su vaso y dejándolo a un lado. E Italia casi gritó, reducido a una especie de mezcla de gemidos y sollozos, y la cámara se cortó a una vista de sus manos y las de Alemania volviéndose más apretadas entre sí. La toma se desplazó hacia el fruncido de ceño de Alemania, quien una vez miró a Japón antes de hablar de nuevo y llamar la atención de Italia. Habló por un momento tratando de sonreír, y pronto Italia le devolvió la sonrisa, por una vez en la serie abriendo realmente sus ojos para revelar su color miel dorado y llamándolo con la palabra familiar que solía usar para llamarlo, capitán. Luego hubo un salto temporal de algún tipo, una gran cantidad de órganos yaciendo sobre la chaqueta de Italia, cosas que podía reconocer como intestinos, páncreas, vejigas, prácticamente todo menos el cerebro, pulmones y corazón. Japón se limpió un brazo en la frente, manchándolo accidentalmente con sangre antes de empalarlos en palos y colocarlos cerca del fuego. Se volvió hacia Alemania, quien aún sostenía la mano de Italia, y se arrastró para acercarse y mirar más de cerca, e Italia parecía haber pasado nuevamente, sus ojos brillando ligeramente y mirando en blanco hacia arriba con una sonrisa en su rostro. Esta fue la imagen que se mostró en el menú. Japón miró a Alemania, viendo que fruncía el ceño, sus ojos azules brillando con lágrimas, mientras intentaba superar lo que acababa de sucederle. Y Japón puso una mano en su hombro, murmurando algo aparentemente reconfortante, haciendo que Alemania asintiera en acuerdo y suspirara, tembloroso. Japón frunció levemente el ceño ante esto antes de moverse a un lado, agarrando la mano libre del fallecido Italia y apretándola suavemente, diciendo algo a Alemania antes de mirar hacia el fuego donde los órganos se estaban asando. Y Alemania miró de nuevo al fuego por un momento antes de mirar hacia el cielo donde Italia estaba mirando, y la cámara se desplazó hacia arriba hasta él, pasando las estrellas y todo hasta que estuvo completamente negro. Y luego el siguiente episodio comenzó a reproducirse, así como así. Sin créditos ni nada, solo dejó el episodio en una nota críptica u optimista. No tengo idea. Desearía poder ejecutarlo en mi computadora para obtener capturas de pantalla, pero el disco se niega a reproducirse aquí por alguna razón, aunque mi amiga Fia fue lo suficientemente amable como para obtener 2 capturas de pantalla para mí. El disco solo funcionó en su computadora por un tiempo, y no. No tengo una buena cámara para tomar una foto clara, pero preferiría no tener que volver a mirar eso. Puede que no suene tan mal cuando lo escuchas, pero eso me hizo alejarme de Italia por un tiempo, honestamente. No soy tan débil de estómago como mi hermana. Aún amo la serie. Seguiré amándola.
pero desde entonces, me niego a ver cualquier episodio de anime. Prefiero ver gore hecho por fans que gore oficial.